En vivo, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 meridiano, y es grabado y retransmitido. Dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, viernes 30 de agosto del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla el Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logrando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenos días, buenas. Vamos a introducirnos. La insoportable crisis eléctrica, primer tema de hoy, doblegando al gobierno. El gobierno y eléctricas logran acuerdos finales, buscan otro préstamo puente. La tarifa eléctrica es todavía el cortocircuito de negociación. Los apagones provocan protestas en 4 barrios de la capital. Las distribuidoras eléctricas indefensas ante tanto fraude. Bueno, aquí yo consideré interesante poner ese último titular por sorprendente y contrastante con todo lo que el pueblo dominicano conoce. El gobierno está negociando acuerdos, dice que son finales. Me imagino que se refiere a la etapa de discusión de las deudas que supuestamente el gobierno tiene, o las entidades gubernamentales tienen con los generadores privados. Porque acuerdo final no habrá hasta que el presidente de la República no hable. De modo que vamos a esperar que el presidente hable. Pero esto es sorprendente, porque el país está cogiendo fuego por todas partes a consecuencia del abuso que están haciendo esta gente con nosotros. Y entonces, por ejemplo, los barrios están encendidos. Los apagones provocan protesta en 4 barrios. Y aquí se ve un carro que fue quemado por manifestantes. Entonces, sale el periódico Diario Libre con esta insólita información. El fraude en República Dominicana se da tanto en barrios de clase baja como de media y alta. El fraude eléctrico causa pérdidas millonarias a las distribuidoras. La costumbre de conectarse directamente con todo tipo de triquiñuelas o alterando la lectura de contadores sigue siendo frecuente pese a que la ley de electricidad endureció las sanciones. Y por ahí sigue. Y yo pregunto, ¿y no se endurecieron las sanciones al fraude que se le hizo al pueblo dominicano? ¿Y cuáles son las sanciones por no haber pagado a estos señores lo que les correspondía pagar, de acuerdo con el llamado proceso de capitalización, que fue la maravilla que nos pintó el gobierno de Leonel Fernández y el señor Antonio Isa Conde, que no salía de una televisión diciendo que todos los problemas del precario y costoso e ineficiente servicio eléctrico que padecíamos los dominicanos iba a ser corregido de acuerdo a esa gestión de participación del sector privado. No fue eso lo que se nos dijo. Ahora resulta que tenemos una energía que no baja, que al contrario sube porque se está indexando y va a subir más, porque ahora dice el secretario de Finanzas que el gobierno pretende pasarle la indexación, que tiene como componente no solamente el aumento de los combustibles, sino también la devaluación del peso, es decir, el encarecimiento del dólar. Entonces, eso está poniendo en evidencia que el país se metió en un callejón sin salida, o mejor dicho, el gobierno de Leonel Fernández metió al país en un callejón sin salida. Pero sí tiene una salida.
la salida es que el gobierno del presidente Mejía tiene que coger el toro por los cuernos. No puede ponerse a jugar con eso, porque lo más grave de todo esto es el efecto de succión acelerada que tiene sobre las reservas de divisas de la economía. Y ya le hemos dicho que al paso que nos llevan, vamos a rebotar en el fondo igualito que Argentina. De manera que el gobierno está obligado a actuar por muchísimas razones, pero si faltaba alguna, por eso último que acabo de mencionar. Entonces este artículo es realmente insólito e inaceptable. Las distribuidoras eléctricas indefensas ante tanto fraude. Dios mío. Mueve a risa eso. Bueno, no, mueve indignación. Ajá. Sí. Con su, ¿verdad? Sí, con su sonrisita. Vamos a seguir, que hay alguna cosita La más. tasa de cambio. El mercado cambiario vivió ayer jornada más difícil. La última cotización fue de 19.50 por uno. Se mantiene la parálisis en el mercado cambiario del dólar. El dólar sigue acercándose al 20 por 1. Dice aquí que el gobernador del Banco Central, Frank Guerrero Prats, y el secretario de Finanzas, José Luis Malcún, han convocado un encuentro con la prensa para hoy a las 11. Bueno, ¿por qué no ponen ahí también al secretario técnico? Ese no fue el que dijo que todo estaba bajo control. Ese fue él, ¿no? Sí, señor. Bueno, debió estar ahí. Frase del día lo pusieron. Debió estar ahí en esa comisión para que le explique al país que tan controlado está todo, ¿verdad? De acuerdo a esto y a la información que sacó el Nacional también, el mercado está paralizado, no hay dólares. No hay dólares, pero resulta ser que el gobierno tiene que pagarle, de acuerdo a las informaciones de hoy en la mañana. Dice, el gobierno consiguió 75 millones de dólares y busca otros 50 millones para pagarle a esta gente. Ustedes se dan cuenta cómo es que nos están drenando o nos están ordeñando o como se le quiera llamar a esta situación alarmante en que se ha puesto a la economía dominicana, para que Leonel Fernández todavía esté hablando por ahí, porque de verdad que se abusa de la propensión que tenemos los dominicanos a olvidar. A nosotros se nos olvidan mucho las cosas. Ya se nos olvidó todo lo que hizo Leonel Fernández. Ante todo lo malo que se está produciendo en esta gestión, ahora ya se nos olvidó lo que hizo el gobierno de Leonel Fernández. ¿Verdad? Entonces, hay que buscar dólares y además se está haciendo una gestión para conseguir 200 millones de dólares con el Banco Mundial, que lo está estudiando. Lo que hay que hacer es pagar esa sangría. Hay que pagarla, en seco. Y a lo que haya que sacarle aquí hay que sacarlo. Que no le quepa duda al presidente que esa es la solución. Vamos a ver. Petróleo y combustibles. El petróleo Brent de Londres baja a 26,92 dólares el barril. Bueno, esto es una cotización, repito, que tienen ustedes que aprender que en todas estas informaciones, cuando se sacan estos datos y estas publicidades, se publicitan tanto y se jamaquean tanto estas informaciones, es para condicionar al público de que es inexorable, hay que subir ahora los precios. Pero estos son cotizaciones de bolsa, son especuladoras. Entonces, el precio real no se le dice a la nación. Pero nosotros estamos aquí para eso. Ese no es el precio, pero está bajando. Aún en la bolsa está bajando. Para que no vengan con el asunto de que está pegando a los 30 y qué sé yo. Está en 26.92. El petróleo Brent se saca del fondo del mar, en el Mar del Norte. Es el más caro de sacar, porque hay que hacer unas plataformas que son unas estructuras gigantescas para sacar ese petróleo. Y está bajando. Sigue, vamos a ver. Los temas nacionales caemos ahora. La crisis del régimen de seguridad social.
El impasse en el Consejo de la Seguridad Social. Hay sectores que piden sacar al doctor de Filló, superintendente de Seguridad Social. Bueno, oigamos una cosa. Cuando el doctor Bernardo de Filló, nuestro amigo y nuestro médico, aceptó esta responsabilidad en el gobierno del presidente Mejía, después que él no estaba de acuerdo con eso, tiene que haber sido por un compromiso que le hizo hacer el presidente a él, que yo sé que son amigos, porque eran social cristianos juntos, para que fuera a pichar ese juego, como se dice aquí en el argot beisbolero dominicano, ¿verdad? Bueno, pues él lo está haciendo y ha puesto las pegas al cuarto, porque ha habido un asunto con la desafiliación de los afiliados al sistema de seguridad social, y él dice que va a hacer cumplir la ley. Si no hubiera gente con la disposición de hacer cumplir la ley, esto se hubiera desbaratado hace tiempo. Todavía queda gente que cree que hay que sostener el Estado de Derecho. Si nos lleváramos de la Suprema Corte de Justicia, que es la Suprema Corte de Injusticia, aquí no habría nada, no habría instituciones ni habría nada, porque lo hubieran desmantelado todo con el patrocinio de la Suprema Corte, que es lo que ellos hicieron con la privatización. Pero independientemente de ese aparato de justicia que resultó frustratorio, entonces hay gente que sí, por su comportamiento y por su responsabilidad, llenan, le dan sostén a la institucionalidad de las entidades del Estado. Entonces, el caso de Bernardo, tenemos que respaldarlo a él y a todo el que se comporte con responsabilidad desde sus posiciones de Estado. Entonces, vamos a ver en qué paga eso no va bien. Podría incluirse también ahí en esta decisión el superintendente de electricidad, que también está echando su batalla. Definitivamente que sí. Eso es terrible. Así mismo es. La politiquería dominicana, discurso de Juan José Ayuso en acto de Guido, de la puesta en circulación de un libro que escribió Guido Gómez Mazara, fue una hoguera que hizo sudar a muchos, y así se llama el libro, la hoguera de algo. Así fue la llamada que recibí esta mañana de una amiga. Me dijo, ¿leíste el artículo que salió? No, no lo he leído, no había llegado todavía el periódico. Léete eso para que lo disfruten nuestros televidentes y radioyentes. Discurso de Ayuso en acto de Guido fue una hoguera que hizo sudar a muchos, dice el titular. Ronchas, la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, no ocultó su irritación al abandonar el lugar. El salón estaba atestado de personas desde mucho antes de la hora del inicio del acto. Guido Gómez Mazara había demostrado un gran poder de convocatoria en la puesta en circulación de su libro En la hoguera de las creencias. Y poco después de las 8:30 de la noche, el acto se iniciaba con las palabras del poeta Juan José Ayuso. En el público comenzó a respirarse un ambiente de tensión. El discurso de 10 páginas estaba cargado de fuertes críticas al sistema político dominicano, con énfasis en el PRD y sus gobiernos, incluyendo el actual. La vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch no disimuló su disgusto y al término del acto salió de forma casi abrupta. En su intervención, Ayuso criticó la falta de capacidad del Partido Blanco para renovar su dirección. Posteriormente, hizo un recuento del papel de esa organización en los últimos 41 años. Destacó que en sus 8 años de gestión de gobierno aplicó el comportamiento y estilo tradicional del doctor Balaguer, además de que luego provocó su propia derrota. La etapa que inició en la victoria del 2004, dice Ayuso, llega a la mitad del periodo con demasiadas muestras de clientelismo, caudillismo, autoritarismo y otros asomos de corrupción como para que en el PRD no se haya acentuado y convertido en urgencia inaplazable la retoma de sus principios democráticos de fundamentación, su vuelta a la soberanía de las bases y la renovación y recomposición de su dirigencia, expresó.
Bueno, Lo de dijo todo todo. lo que ha dicho, no, se le quedó Se le que quedó tiene algo. que volver a tener ideología. Esa. Porque un partido sin ideología es un cascarón vacío. Y el PRD se ha convertido en un cascarón vacío porque antes tenía ideología y luego la dejó tirada por ahí en algunos de esos senderos internacionales por donde transitó su líder, haciendo arreglos, que lo estamos viendo aquí. Todos esos españoles que están aquí son parte de esos viajes que hizo el doctor Peña Gómez a España. De allá vino él con la cabeza llena de cosas tergiversadas en términos de lo que eran las prioridades del desarrollo de la República y además de abandono de lo que eran los estandartes ideológicos y programáticos del PRD. Bueno, se le quedó eso al poeta Ayuso, pero todo lo demás que dijo, todo eso es así. Yo puedo dar testimonio de que es así. Eso fue lo que yo viví en el PRD. Cesó la democracia interna. Comenzó cuando expulsó a Jacobo Masluta y rodeó la Casa Nacional de metralletas y alambres de púa para que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional no pudiéramos entrar a sesionar en la Casa Nacional porque él estaba en minoría. Eso fue lo que pasó ahí. De modo que a partir de ese momento, José Francisco Peña Gómez se convirtió en un dictador dentro del PRD. Y la democracia interna cesó y toda la influencia que podía tener positiva el PRD para la nación dominicana y para el desarrollo de su democracia cesó en ese momento y comenzó a producir el efecto negativo que todavía estamos viendo. Y todo eso que le ha dicho el poeta Ayuso es verdad. Es verdad. Es lamentable. Pero así mismo pasó con el PLD, que en la última convención, en la oportunidad que tuvo de sacudirse a toda la corrupción del PM, lo que hizo fue que convalidó a todos los responsables de eso, comenzando por Leonel Fernández, que desde luego, y como dijo el otro día el canciller para echarle ese problema al presidente, está suelto porque el presidente lo tiene suelto, porque es verdad también. Pues bien, damos la bienvenida a todas estas verdades del poeta Ayuso, porque son la verdad. Produzcan el disgusto que produzcan. No importa, es la verdad. Esa es la verdad. Vamos a Ojalá pasar. que surja otro que le diga lo mismo a la gente del PLD. Y en cuanto al PFSC, Bueno, ahí no hubo otra ideología que la mente Murió. y el pensamiento del doctor Joaquín Balaguer. exacto. Ahora, vamos a ver si van a ver más allá de su nariz en el sentido de que lo que hay es una disputa, a ver quién es el que le toca el turno para aspirar a la candidatura presidencial y comprendan que tienen la oportunidad de darse una ideología. Vamos a ver si son capaces de llegar hasta ahí. Bueno, ellos dicen ser social cristiano. No, hombre, tú sabes que eso fue una cosa cosmética. Bueno, Solamente para moverse internacionalmente diciendo que tienen interlocutores de su misma Exacto. afiliación ideológica, pero que eso no existe en ninguna parte. vamos a la corrupción, arquitecto. Mejía revela, el señor presidente, que empleados públicos han usado drogas. ¿Sí? Bueno, eso fue el resultado de la prueba que hicieron el otro día. Pero no se dice quiénes fueron los afectados. Dice que no eran funcionarios de alto nivel. Bueno, y si lo hubieran sido, lo hubieran dicho. Bueno, Se pregunta, como diría un amigo televidente. un amigo televidente, Silvio Veloz. La Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, la propiedad privada y el Estado de Derecho reclaman al gobierno que pague por terreno. O sea, los propietarios reclaman el pago justo de predios. Eso se refiere a... Esto se refiere a la autovía del Este. Mire, esto desde luego tengo que aclarar que se refiere a una familia mía, a la viuda y a los hijos de mi primo César Espaillat. Y yo lo tengo que defender, no porque sean mi familia, sino porque están huérfanos de la representación que hubiera supuesto que César Espaillat estuviera vivo. Pero César Espaillat murió. Y entonces, ahora están atropellando a quienes
han tenido que recurrir a la prensa para exponer que han sido despojados. Y hay que recordar, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, que quien entronizó esa práctica aquí desde el conocimiento de la Constitución de la República fue Joaquín Balaguer. Se inventó una coletilla que le ponía a los decretos de expropiación, declarando de urgencia la toma de posesión del Estado de tales o más cuales propiedades que estaban indicadas en el decreto, y le daba entonces instrucciones al administrador de bienes nacionales, al jefe de la policía y al jefe de Estado Mayor del Ejército o al secretario de las Fuerzas Armadas, con lo cual automáticamente se dictaba el decreto, salía un destacamento acompañando al administrador de bienes nacionales a tomar posesión a la fuerza, sin la previa indemnización justa y previa indemnización que reclama la Constitución de la República para todo acto de expropiación por motivos de utilidad pública. Y eso lo dejó Joaquín Balaguer entronizado aquí, al extremo de que todavía se está haciendo. Institucionalizado, podría decirse. Y quería también recordar que por esa vía de hacerse de propiedades sin indemnizarlas, dejó una deuda de tal magnitud no determinada que cuando tomó posesión el gobierno de Antonio Guzmán no se sabía cuál era el monto de ese endeudamiento interno que había dejado los 12 años del doctor Balaguer. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir el compromiso comercial. Volviendo al asunto de la deuda del Estado con la familia Espaillat Cabral, yo quiero decirle que eso fue a propósito de la autovía. Ese fue el proyecto que emprendió el gobierno de Leonel Fernández y se terminó en este gobierno y lo acaba de inaugurar el presidente Mejía. Quiere decir que ahí hay dos titulares de obras públicas que son responsables de ese despojo: Diandino Peña y Vargas Maldonado. Ahora yo a la familia Espaillat Cabral, a la esposa, la viuda y los hijos de mi primo César, les voy a dar el consejo de acercarse al abogado que le metió pleito a Diandino Peña por haber hecho exactamente eso y precisamente en ese sector. ¿Ustedes saben cómo? Porque la ley orgánica de Secretaría de Estado, ley de Trujillo, dice que cuando un titular de una secretaría se aparta de lo que establece la Constitución y las leyes en las órdenes que imparte, él es responsable, intuito persona, quiere decir, él con su patrimonio de lo que está haciendo. Y fue a base de eso que una oficina de abogados de este país, muy prestigiosa, le puso una demanda a Diandino Peña que lo obligó a transar la demanda, que era de 200 millones de pesos, por haber hecho exactamente eso. De modo que yo, saliendo de aquí, voy a llamar a María Victoria y le voy a sugerir que se acerque a esa oficina de abogados para que le ponga pleitos a Diandino Peña, intuito persona, y a Vargas Maldonado, intuito persona, para que respondan con su patrimonio de una demanda en justicia por la que ellos consideren que sea el monto de los daños que han recibido, para ver si aquí en este país los funcionarios aprenden a ser responsables con el Estado de Derecho, que es el que garantiza el derecho de los ciudadanos. Aquí no puede ningún ciudadano ponerse por encima de la ley, ni el presidente de la República. Entonces no puede ordenar que se atropelle a nadie o que se despoje a nadie de lo suyo sin hacerse responsable de ese acto. Pero es una ley trujillista, para que lo sepan. Y así ganó esa oficina, ese pleito, transándolo Diandino Peña para no ir a los tribunales. Vamos a ver si vemos el mismo ejemplo. En el clima social, el siguiente titular se destaca. Fiscalía cierra envasadora que vendía agua contaminada. Bueno, sí, una envasadora, no era purificadora.
La cogía de la llave y la envasaba. Estaba envasando contaminación. Pero eso está diciendo usted del desorden que estamos viviendo. Ya aquí cualquiera se atreve a cualquier cosa, pero eso no fue lo único que vendían, ¿eh? Estaban vendiendo ron, en botellas de ron, que no era tal ron, era agua coloreada y tenía, la tapa estaba sellada, ¿eh? Entonces yo me imagino ay, las cosas que pasan en este país. El riesgo que debe estar corriendo los que estaban en eso. Si se tropiezan con un fulano de esos que ingieren su traguito. Sí, que ingieren su botella en cantidad industrial los fines de semana y cuando fueran a buscar otra botella se encontraran con esa adulteración. Yo imagino el lío que se armaría en el sitio donde le entreguen el agua coloreada en lugar del trago que anda buscando. Que sigan investigando, que debe haber más por ahí. Bueno, sí. Análisis de una economía. Tenemos que darle seguimiento a este asunto. Ajá. Para ver qué pasa en justicia con esta embotelladora. Porque, óigame, después que un país llega a tener que pagar el agua, porque el que le sirve, el servicio que le sirve el Estado no tiene calidad, ¿verdad? Porque hace muchos años atrás, cuando nosotros éramos pequeños, uno abría la llave y podía tomarse el agua de la llave. Pero ahora no, si usted se toma esa agua, usted se enferma. Entonces ahora resulta que el pueblo dominicano hace el esfuerzo de comprar el agua embotellada para garantizarle la salud, sobre todo a los niños, y resulta que lo que está comprando es agua contaminada. Bueno, al que está en eso, deben ponerle una pena de cárcel muy grande. Es un atentado. Muy grande. No solo contra la salud, sino contra la vida. Análisis de una economía abierta. Un consejo argentino. El arquitecto lo denominó en tiempo de milonga. Endeudamiento externo debe hacerse con cautela. Dice un ministro argentino, señala el peligro del crédito para financiar el gasto. Esta es una visita que no sabemos a quién se le ocurrió, pero ha venido un vicecancilleres, Martín Redrado, vicecanciller de Argentina, dice, quien señaló el peligro que implica endeudarse en dólares para financiar el gasto corriente de los gobiernos, en vez de dedicar esos fondos al desarrollo del sector externo, como es el caso del turismo en República Dominicana. Bueno, lo que tenemos que decirle a este señor es que sus consejos son valiosos siempre que no se meta a darnos opiniones sobre la economía dominicana. Porque cuando nosotros rechazamos la injerencia extranjera, la rechazamos de todas partes. No solamente cuando viene de España o de Estados Unidos o de Gran Bretaña, sino también cuando viene de México o de Argentina o de donde sea. Si nosotros vamos a cuidar nuestra soberanía, tenemos que cuidarla de todo el mundo. Y desde luego la experiencia argentina es valiosa para nosotros por aquello que hemos dicho. Es el espejo en el cual nosotros tenemos que mirarnos. Creo que tenemos exactamente el mismo problema, pero él tiene una apreciación equívoca cuando habla de endeudarse en dólares para financiar el gasto corriente. En el caso de nosotros, se está hablando de endeudarnos en dólares con el Banco Mundial para pagar la exacción que nos están haciendo las distribuidoras estas y las generadoras estas, que son un sifón llevándose los dólares para el exterior. Nos sacan pesos del bolsillo, se van al mercado, succionan todos los dólares que están en el mercado y todo eso va para el exterior. En el supuesto de que están, en primer lugar, cobrando lo que se debe, pero nosotros, el pueblo dominicano, estamos pagando una energía que es el doble y en algunas ocasiones hasta 3 veces el precio que paga el consumidor norteamericano por la energía. Nosotros, el país pobre. ¿Y esa es la eficiencia del sector privado? No, eso no puede ser admisible para nosotros y tampoco para el gobierno. Entonces, es peor que lo que él está diciendo, porque no es que se esté buscando dólares para financiar gastos corrientes, sino es para financiar la exacción que se nos está haciendo. Entonces, sencillamente, bueno, pero también fue el caso de la acción del Fondo Monetario en el Cono Sur, porque al fin y al cabo eso es lo que hacía. El Fondo Monetario, cuando llegaba
a Uruguay o a la propia Argentina. Y ha llegado a Brasil también a eso. Metiendo dólares para que los que están sacando lo puedan sacar. Tengan con qué dejar de sacar. Temas internacionales. La cumbre de la Tierra en Johannesburgo, Sudáfrica. Piden al presidente Bush que asuma su liderazgo, yo diría su responsabilidad. Sí, en realidad lo del liderazgo es una forma de decir. Diplomática, sí. Delicada. Dice aquí que Estados Unidos está obligado, después de tener la mayor cuota de responsabilidad en todo lo que supone ser la contaminación mundial, que entonces nosotros seamos, ahora en este momento, ausentes. Aquí que está. Piden a Bush que asuma liderazgo. Jerry Brown, alcalde de Oakland, California, habla en una rueda de prensa en la cumbre de la Tierra en Sudáfrica. Y el que está hablando es el alcalde de Oakland. Sí, porque California es una de las regiones más contaminadas, con el exhaust de los automóviles. San Francisco y Los Ángeles a veces se cierran. Así mismo es. Hay una condición muy especial del régimen de brisas y la formación de la montaña que, aunque está en la costa, crea una acumulación que no sale de contaminantes, hace contaminantes. Bueno, sigue diciendo aquí, Brown y una delegación congresional estadounidense solicitaron a George W. Bush que reconsidere su decisión de no firmar el protocolo de Kioto y que asuma el rol que le corresponde como mandatario de la nación más rica del planeta y la que más contamina. El protocolo de Kioto es un acuerdo mundial de control de la contaminación que fue consensuado por todas las naciones y del cual Bush ha preferido retirarse. Está muy bien que sea la delegación norteamericana que le diga eso al presidente de los Estados Unidos. Porque eso indica que en el pueblo de los Estados Unidos existe conciencia y además un sentido de responsabilidad de lo que debe ser. Entonces el presidente tiene que ponerse a tono con ese sentido de responsabilidad de la población norteamericana que está expresada por vía del alcalde de Oakland y los otros congresistas que están allí, ya que él no asistió y fue el gran ausente en esa convocatoria de la preservación de la creación, según dijo el Santo Padre. En sus palabras dirigidas a ese evento, dijo, hay que preservar la creación, porque de verdad que la estamos destruyendo. Ahí se está hablando ahora de un deshielo en el Polo Norte. Grandes porciones. Que ahora salió hasta en el internet un mapa de que posiblemente eso abra un canal de comunicación desde el Atlántico hasta el Pacífico, pasando por allá arriba. Yo no quisiera pensar las consecuencias que todo eso puede tener. Si sigue como va. Esa dirección. Próximo aniversario de la catástrofe del 11 de septiembre. La situación interna en Estados Unidos. Estados Unidos consultará al Congreso y a aliados. Eso dijo el viernes. Espérate ahí. Esto es hoy que sale la prensa. Hoy. Eso es ya la culminación de un proceso que vamos a leer. Porque el gobierno de los Estados Unidos y el presidente tenían una actitud totalmente contraria, falta de toda sensatez por los riesgos que supone esa acción. Pero vamos a leer los titulares de todo lo que se dio antes de que se llegara a esa situación. El vicepresidente Dick Cheney, el hombre que decide en la Casa Blanca. James A. Baker III. La forma correcta de cambiar un régimen. Ahí está, este fue el secretario de Estado en el gobierno de Bush. Pero este señor le está diciendo cómo es que se cambia a un gobierno. ¿No? Le dice, no, usted no puede ir a hacer
Claro que el señor Bush padre no puede hablar de eso porque él fue y sacó a Noriega de Panamá, lo hizo preso y lo metió en una cárcel. Ahí está preso todavía en los Estados Unidos. Y eso costó la vida de muchos panameños. Chorrillo era que se llamaba. El barrio que arrasaron ahí. Es un barrio de casas misteriosas que estaba alrededor del aeropuerto de Panamá, que sufrió el embate del fuego norteamericano cuando desembarcaron ahí. De todas maneras, el consejo de James Baker le está diciendo que tiene que ir en la forma correcta. Vamos a seguir viendo. Los planes de Estados Unidos en el Medio Oriente, que es a lo que se refiere, el general Franks sugiere extender campaña de Estados Unidos a los vecinos de Afganistán. Esta es la línea insensata. Que por cierto, quiero decir que no ha faltado desde el ámbito militar de Estados Unidos quienes critiquen o censuren la capacidad del señor el general Franks, que está timoneando la guerra en Afganistán desde Tampa, ¿verdad? Porque Schwarzkopf se fue allá a Irak. Al frente, no llegó a Irak, bueno, no se embarcó. Estaba en Kuwait. En Kuwait, en Saudi Arabia, ahí brincando. Pero estaba dirigiéndolo todo desde aquí, ¿no? Y yo vi unas críticas que le hicieron sectores militares de Estados Unidos, incluso algunos de ellos en la televisión, o sea, personas que desde luego ya no estaban activos, pero que podían dar abiertamente su opinión en los medios, como es en este caso la televisión, y ponía muy en duda la capacidad de este señor. Pero esa crítica es muy consona con otro titular que hay, en donde el gobierno manda otra vez, Roosevelt manda otra vez a estudiar todos sus planes a la gente del Pentágono. Vuélvase de vuelta a sus mesas de proyectos, a examinar lo que ustedes están haciendo. Vamos a seguir. Los planes de Estados Unidos contra Arabia Saudita, ya esto específicamente. Bueno, esto sí es un asunto muy preocupante. Preocupados sauditas tratan de mejorar su imagen en los Estados Unidos. En los últimos 3 meses creo que el príncipe de Relaciones Exteriores saudí ha dado como 4 viajes. Charla de representante de la Rand Corporation describe a los sauditas como enemigos. La Rand es ultraconservadora y muy asesora de los republicanos. Urge a Junta del Pentágono a un ultimátum contra Saudi Arabia. El tercer titular dice: Arabia Saudita no es un enemigo, asegura Estados Unidos a la nación de Oriente Medio. Fuentes reconocen la fuga de capital árabe de Estados Unidos. Es decir, parece que están sacando los centavitos que tienen depositados. Turbulencias entre Washington y Riyadh llegan a las finanzas. Bueno, quería decirle que la iniciativa más peligrosa que se le puede haber ocurrido a los Estados Unidos, más peligrosa aún que la de atacar a Saddam Hussein, es la de un grupo de los llamados halcones de Estados Unidos que quieren hacer un desbarajuste enorme en el Medio Oriente. Y oigan esto, dice aquí el CNN en español del 7 de agosto. Estados Unidos trató de asegurar el martes a Arabia Saudita que su política hacia ese país aliado no ha cambiado después que se conociera un informe que recibió el Pentágono, en el cual se describe al gobierno de Riyadh como un enemigo incipiente que apoya al terrorismo. El secretario de Estado Colin Powell llamó por teléfono al ministro saudita de Relaciones Exteriores, el príncipe Saud al-Faisal, para decirle que el presidente George W. Bush no veía a su viejo aliado en la región del Golfo como un enemigo potencial. Un informe preparado para una junta asesora del Pentágono describió a Arabia Saudita como un enemigo de Estados Unidos y patrocinador del terrorismo, dijeron el martes fuentes familiarizadas con el documento. Las fuentes, entre ellas exfuncionarios estadounidenses,
dijeron a Reuters que un analista de la organización privada Rand Corporation instó el martes pasado a Estados Unidos a presionar al gobierno de Riad para que deje de financiar a organizaciones fundamentalistas islámicas de todo el mundo y ponga fin a las declaraciones contra Washington e Israel en el reino. Oigan bien, por dónde va la cosa. Israel. Rand Corporation está integrada por un grupo de prominentes intelectuales y exfuncionarios estadounidenses que aconseja al Pentágono sobre política de defensa. Sin embargo, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, criticó de inmediato que el informe se hubiera filtrado a la prensa y aclaró que era la opinión de un individuo y que no representaba el punto de vista del gobierno estadounidense ni de la Junta Asesora para la Política de Defensa. Pero ¿por qué la Junta Asesora lo estaba escuchando, ese informe? No era de un y ustedes individuo, saben lo que estaba proponiendo el informe. Estaba proponiendo embargar todos los fondos de origen saudita en los Estados Unidos. Y además ordenar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ir a tomar por la fuerza los pozos petrolíferos de Arabia Saudita en territorio saudita. Eso es declararle la guerra a todo el mundo árabe. Pero eso es la locura de esa iniciativa. Pone los pelos de punta. Yo quiero decirles que hay una película que se llama Rollover, que es de los años 80. Tiene como artista a Jane Fonda y a Chris Christopherson, que trata exactamente del desastre que se hubiera producido en aquella época en los Estados Unidos si los árabes retiraban sus dólares. La hecatombe, y así termina la película, arrastra al mundo entero. Oigan bien, yo les recomiendo que la busquen. Rollover se llama la película. Y la temática es todo el rejuego de la bolsa, de cómo los recursos de Arabia Saudita se invertían en la bolsa, se estaban comprando oro, y eso se estaba haciendo al margen del conocimiento de las autoridades monetarias de los Estados Unidos, porque había unos bancos que estaban en ese negocio. Pero vino una situación en donde compulsaron a los árabes a retirar su dinero. Bueno, pues ya las informaciones que trae la prensa es que a raíz de ese informe, diciendo y declarando a Arabia Saudita que es un aliado tradicional y probado de los Estados Unidos, un enemigo que debe ser embargado en sus cuentas y además sus pozos petrolíferos ocupados militarmente. Bueno, ¿cómo va a tranquilizar ahora Estados Unidos a todos los... porque no es que no haya sauditas que estén en contra de los Estados Unidos? Claro que los debe haber. Y en el mundo entero hay gente que está en contra de los Estados Unidos. No solamente Estados Unidos, dije mal, contra esa política del actual gobierno de Estados Unidos. Porque no es un problema con el pueblo de los Estados Unidos, aunque derive finalmente en daño para el propio pueblo de los Estados Unidos. Pero lo ocasionan los estamentos de poder, los que están en ejercicio de poder. Entonces, ese tipo de política, que por cierto tiene un contrapeso en el gobierno, que es el ala que encabeza nada menos que un general retirado de 4 estrellas, que es Colin Powell. Entonces, esa es la voz sensata, mientras hay otra gente. Hay un detalle muy interesante, que lo di, una frase que saqué por ahí, lo dijo un congresista. Dice, esta gente están hablando alegremente de la guerra y no la conocen, ¿verdad? Ellos de la guerra no conocen nada, entonces están hablando de ir a la guerra. Entonces, ese es el problema, porque detrás de la línea esa dura y tal, está un tal profesor Folkowitz, ¿no? Un tipo que salió de una universidad. Teórico de eso. Muchos libros, muchas... Y la Condoleezza Rice, que vino de la compañía Chevron petrolera, que se beneficia cada vez que se alborota un poco el clima de paz. Entonces suben los precios artificialmente y las petroleras se benefician con eso. Esos son los problemas de los llamados conflictos de intereses que están muy bien cubiertos por la legislación norteamericana. Sería bueno que se estudiara a ver hasta dónde la presencia de la consejera de Seguridad Nacional, siendo leal como tiene que serlo a los intereses de donde vino, garanticen los intereses del pueblo y de la nación norteamericana con esa política. Porque yo le digo una cosa, si el enfrentamiento va contra todo el petróleo, ya ustedes saben lo que va a pasar. Encima de que los árabes recojan todos sus recursos, los certificados de tesoro que le obligó a comprar
el gobierno norteamericano a los árabes, los puso en el compromiso de comprar certificados del Tesoro. Eso está en los bancos de Europa guardado. Y cuando lo compulsen porque le embarguen los fondos en Estados Unidos, ¿qué es lo que va a hacer todo el mundo árabe? Que va a coger los certificados del Tesoro y los va a tirar a las bolsas del mundo y el dólar se va a desplomar. Eso es de lo menos que va a suceder. Eso está en la película, por Dios. De modo que, para traer un poco de sensatez a aquella gente que no ve más allá de su nariz, yo les recomendaría a todo el que nos está escuchando que traten de ver esa película y que entonces se pronuncien en contra de esa locura. Porque definitivamente que eso va a llevar al mundo a un desastre. Bueno, se nos terminó el tiempo por el día de hoy, de esta semana, y volveremos la semana entrante, si Dios así lo permite, para nuevos programas de Agenda Nacional. Les hablamos, Leopoldo Espaillán Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 meridiano, y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma